Hola, buen día. Bueno, otra vez la doctora Telma Gambandé iniciando otra de nuestras clases. Hoy vamos a ver virus de la inmunodeficiencia humana. Una clase que siempre despierta mucho interés, que siempre todos tenemos muchas preguntas para hacer. Así que bueno, voy a tratar de ser lo más clara posible para que esas preguntas, no todas, eso ya sería pretencioso, ustedes puedan contestárselas y puedan contestárselas a sus pacientes. Pero en general, cuando tenemos clases, siempre esto es muy solicitado este tema. Bueno, un poquito de historia para antes de empezar. Cuando vemos en 1981 aparecen los primeros casos de diagnosticados, por lo menos de neumonías atípicas, de neumonías que nunca habíamos visto en Estados Unidos, de pacientes con neumonías bilaterales muy graves, con insuficiencia respiratoria mortal. En ese momento se le atribuyen su etiología al Pneumocystis carini, hoy Pneumocystis girovesi. En ese momento pensábamos que era un parásito protozoario, hoy sabemos que es un hongo y se trata como una bacteria, porque se trata con trimetroprima sulfa, con el Bactrim. El Bactrim salió endovenoso justamente para tratar a altas dosis a estos pacientes. En 1982, en pacientes hemofílicos que tienen déficit de los factores de la coagulación, la hemofilia es esa enfermedad hereditaria se decía de la realeza, de la gente de sangre azul, en realidad más que por sangre azul, que eso no, para mi gusto no existe, sino que era por la consanguinidad, que se casaban los primos, los parientes, como para tíos, como con sobrinas, como para tener de esa forma asegurado el poder y el dinero y no la sangre, ¿no? En esos pacientes hemofílicos que recibían transfusiones, transfusiones de sangre frecuentemente para reponer estos factores de los cuales carecían, aparecieron a pacientes hemofílicos infectados con un nuevo virus, el HTLV1. En 1983 se aísla el virus por primera vez a partir de una adenopatía de un ganglio de un paciente infectado. Se les da el premio Nobel a los que consiguieron aislar el virus. En general fue un premio Nobel compartido entre un equipo de Luc Montagnier, que es un científico francés, y otro equipo que no me acuerdo si era inglés o norteamericano, habría que mirarlo, no me acuerdo sí de Luc Montagnier y de esa puja por a ver quién lo aislaba primero. Bueno, lo aislaron prácticamente en simultáneo y les dieron el premio Nobel por eso. En 1986 es el primer caso de VIH en la Argentina, lo conocí, era un comisario de a bordo de Aerolíneas Argentinas, un muchacho muy lindo, muy guapo, dirían ahora, y bueno, que bisexual, que refería a múltiples parejas sexuales, una vida sexual muy prolífica, muy alocada para mi gusto, en esa época. Hoy ha cambiado. ¿Qué es el VIH entonces? Es un retrovirus que posee una enzima llamada la transcriptasa inversa. Esta transcriptasa inversa es la que le da al virus la posibilidad, desde ya se lo digo, de incorporarse al genoma de la célula que infecta. Por lo tanto, todas las células infectadas y su progenie van a ser para siempre infectadas. Por eso es una infección crónica. Es un virus ARN, ya se los adelanto. El coronavirus que nos tiene tan ocupados también es un virus ARN. Y sin embargo, ¿por qué no puede incorporarse al núcleo? Y toda la función, todo lo que va a hacer dentro de la célula el coronavirus, lo hace
en el citoplasma. En cambio, porque no tiene transcriptasa inversa, no puede transcribirse de ARN a ADN. Por eso, espero haber sido clara con esto. Bien la diferencia, son los dos virus ARN, pero esta transcriptasa inversa le da al virus la posibilidad de incluirse dentro del genoma de la bacteria, no, siempre la tengo con la bacteria, de la célula infectada. Es esférico, tiene una doble capa lipídica que lo envuelve y esa envoltura proviene de la célula huésped, como ahora vamos a ver, de la célula huésped que infectó. Esa envoltura es en sí, al ser un virus envuelto, volvemos a lo que ya habíamos hablado, es un virus sensible al éter, a los ácidos, al alcohol, a los desinfectantes. Por lo tanto, es un virus que desde ya les adelanto, y todo el mundo lo sabe, nos lo contagiamos tanto por contacto sexual, por compartir jeringas, por los humores. Es un virus que fecal oral es imposible contagiarse. Si comemos virus del HIV, lo digo hipotéticamente, si entra por vía oral, el ácido del estómago lo inactivaría. Tiene espículas glicoproteicas que salen de esa envoltura y esas son la GP120 y la GP41, hay otras, y que son factores de adherencia y que también nos van a servir pueden servir a nosotros para el diagnóstico. Su core tiene el ARN viral monocatenario, lo que hablábamos que es un ARN, y puede mutar. Todo el mundo también lo sabe, no es ninguna novedad. Esas mutaciones se dan a través de esas glicoproteínas GP120, lo que hace que, por lo tanto, hasta ahora no se hayan encontrado vacunas efectivas, porque el virus muta constantemente, o puede mutar. Fíjense, esta es por supuesto que un esquema de lo que hemos visto recién. Tiene un core de ARN, tiene la famosa enzima transcriptasa inversa, esa transcriptasa inversa que es el blanco del primer antirretroviral, el AZT, y después tienen otras enzimas que son las integrasas y proteasas, que también ahora vamos a ver si le sirven al virus en su no me sale en su infección, en la capacidad de infectar a la célula huésped, a la célula diana blanco. Después, como todos tienen una doble, todos los virus envueltos, pero bueno, tiene una cápside viral, como todos los virus. Mirán qué simple que es un virus, ¿no? Qué poco que tiene, y sin embargo, cuánto daño nos hace. Y tiene la doble capa lipídica que la envuelve, que está sacada de la célula huésped. Y estos que vemos ustedes aquí, son las famosas espículas. Esto es lo que les hablaba antes que es un esquema muy sencillo, pero interesante de ver, porque ustedes el año que viene con el doctor Lupo en medicina interna, en clínica médica, van a ver los antirretrovirales, el tratamiento. Y esos tratamientos justamente van a tener foco, acción, los distintos grupos de antirretrovirales van a tener acción en algunas de estas pasos de la infección, del mecanismo de la infección. Viene el virus, el mismo que vimos recién, y va a tener con estas espículas, va a tener receptores específicos en el CD4. ¿Ven? Receptores específicos. Esas espículas se unen al receptor. Son adhesinas. Como, imagínenlo así, algo así como un velcro. ¿Vieron como
el velcro de las mochilas, algo así, se juntan y no se despegan más, desgraciadamente. Para nosotros, no para el virus. Una vez que se pegó, se fusiona. ¿Se acuerdan que tiene una doble capa lipídica que se la lleva de la misma célula huésped? Se fusiona. Una vez que se fusiona, dentro libera, por supuesto, el ARN con su transcriptasa inversa en el citoplasma de la célula infectada, que son los CD4. Ustedes ya lo saben que los CD4 es la célula blanco, diana, para este virus. Aquí la transcriptasa inversa actúa y ¿qué hace? Transcribir el ARN a ADN. Se hace esta doble cadena de ADN, y esa doble cadena de ADN, ¿qué pasa? Va al núcleo y en el núcleo se integra al ADN de la célula huésped. Esta integración hace que todo este pedacito celeste que ustedes ven acá, que es proviral, toda la progenie de esta célula de por vida, todas las hijas, todas, van a tener el ADN viral. ¿Qué significa para nosotros tener el ADN viral? Que cuando ese ADN se va a transcribir en un cuarto paso, y cuando se transcriba, se va a volver ese ARN proviral en un quinto paso se ensambla y un sexto paso se produce la gemación. Miren cómo sale. Sale arrastrando, como si yo metiera la mano en un globo y haría un globito chiquito, llevándose la envoltura lipídica de la célula. Las personas que son replicadoras rápidas del virus van a salir abundantes por gemación muchos de estos virus, muchos. Al salir muchos, la célula estalla porque le hace tantos agujeros, dicho de una forma, por supuesto que no científica lo que estoy diciendo, pero es como si salieran tantas que le quedan tantos agujeros que la célula no logra de esa manera recomponerse. Por lo tanto, estos pacientes que son replicadores rápidos del virus tienen un periodo desde que se infectan hasta que pueden tener la inmunodeficiencia corto, de 5 años. En cambio, los replicadores lentos ensamblaron uno, salió, después viene el otro, salió, entonces le da tiempo a la célula a recomponerse. Replicadores lentos, ese gran periodo de que no hay muchas manifestaciones clínicas o manifestaciones clínicas, como vamos a ver ahora, muy inespecíficas de latencia clínica, pero no de latencia inmunológica, puede ser de 10 o más años. Las vías de infección ya las hemos dicho y todo el mundo las conoce: hemática, sexual, muy importante pacientes que tengan otras enfermedades venéreas previas, que tengan lesiones, porque el virus necesita CD4, necesita elementos de la sangre, lesión para poder entrar. Por piel sana no entra. Entonces, si por la vía sexual, por ejemplo, el paciente tiene una lesión por un virus herpes simple, que vamos a ver dentro de poco, un herpes simple tipo 2, tiene una gonorrea, tiene laceraciones, tiene un chancro sifilítico, que también lo vamos a ver ahora dentro de poco, que es decir, una solución de continuidad, es mucho más fácil que el virus aparezca. Otra de las cuestiones que siempre hablamos de por qué, si es una enfermedad de los homosexuales, no homosexuales, por qué el coito rectal es mucho más posible infectarse que por coito vaginal. Coito rectal, tanto homo como heterosexual, no me meto en eso, cada uno hace lo que quiere, no me meto en eso ni emito ningún juicio de valor. Lo que sí estoy diciendo, que el coito rectal tiene muchas más posibilidades de contagio que el coito vaginal. ¿Por qué? Porque el recto es mucosa, epitelio cilíndrico simple.
En cambio, en la vagina, en una mujer en edad fértil, es epitelio estratificado no queratinizado, preparado para el coito, más resistente. En cambio, cuando se produce el coito anal, es posible y es frecuente que haya pequeñas laceraciones, efracciones de la mucosa, solamente por el traumatismo del coito. Y entonces, si el semen está infectado, tiene virus, esos virus van a encontrar rápidamente células, CD4, células del sistema inmune, donde adherirse. También otra de las formas de contagio es vertical de madre a hijo. Y podríamos agregar acá accidental, laboral, como nos pasa a los médicos, los enfermeros, el personal de salud, que ahora después, al último, vamos a ver cuál es la frecuencia. En la Argentina, los últimos datos que encontraron, encontró una abuela en realidad, para ser sincera, las vías de transmisión, más del 98% entre el 2014 y 2016, más del 98% de esas vías de transmisión son por relaciones sexuales no protegidas, sin condón, sin preservativo. Realmente nosotros tenemos una educación muy baja en ese sentido y así nos pasa. En varones, relaciones sexuales con varones el 56%, 42,2% relaciones sexuales con mujeres, transmisión perinatal, uso de drogas inyectables y otros. En mujeres, las relaciones sexuales con varones son el 97%. Imagínense una cosa, que es mucho más fácil que la mujer no infectada tenga relaciones sexuales con un hombre infectado. En el semen hay virus. La mujer se queda con el semen en la vagina. Tiene mucho más posibilidades que el varón de infectarse. Vaginal. Si hablamos de anal, el riesgo es el mismo, no tiene ninguna relación. Transmisión perinatal, 2,7%. Drogas, miren que es bajo. Pero también estos porcentajes tienen que ser vistos según las poblaciones. Acá estamos hablando de población en general. Si hablamos en poblaciones de riesgo, por ejemplo, según las edades o según por eso siempre las estadísticas son frías y son tomadas, pueden ser sesgadas según cómo las tomemos. Porque si tomamos una población, por ejemplo, digo un ejemplo, entre los 15 y los 25 años en una zona de riesgo, por ejemplo, en un asentamiento, en una villa, donde se vende droga, donde se usa paco y la gran mayoría de los jóvenes usan drogas y usan drogas endovenosas porque empiezan con el paco pero después siguen con las otras, es mucho más alto. Eso depende mucho estamos hablando población en general. Pero es muy interesante este dato porque vemos que si usáramos preservativos, si habría realmente campañas para usar preservativo, se eliminarían o se disminuirían los contagios. Se disminuirían, no eliminarían. La epidemiología de la enfermedad, fíjense, en 2018 aproximadamente 37,9 millones de personas en el mundo, según la OMS, está infectado con este virus. Ojo que la infección dura para toda la vida, así que imagínense que muchos de esos se infectaron hace mucho. Las mujeres constituyen la mitad. 1,7 millones de personas contrajeron la infección al cierre del 2018. Lo que hablábamos, 1,7 en el 2018 en el mundo y hay 37,9. Porque, ya les digo, el infectado tratado, desde ya les anticipo, va a convivir toda la vida con el virus. Más de 2/3 de los infectados viven en África.
25,7 millones. Y si viéramos el mapa de África, vemos que es todo rojo menos Sudáfrica, porque Sudáfrica fue, ahora ya no, pero fue una colonia inglesa y holandesa. Se estima que en Argentina son 129.000 las personas infectadas. Y un 20% de esas personas en la Argentina no conoce que está infectada, por lo tanto contagia. Y por lo tanto también no recibe tratamiento, su carga viral es alta, contagia y más rápido va a este periodo. ¿Cómo es la clínica para después correlacionarla en el diagnóstico? Tenemos este inicial triángulo en rosa, que es la infección aguda. Desde que nos infectamos, y aparecen síntomas muy inespecíficos que nadie va a decir, wow, me contagié HIV por estos síntomas y signos. Ahora los vamos a ver. Ese es el periodo preserológico, es el periodo que sería el ideal para tratar a un paciente, pero en realidad jamás o muy raramente, salvo un accidente laboral que uno lo conozca, en general nadie se trata en este periodo. Luego de eso aparece un periodo largo de una etapa asintomática que a veces tiene algunos síntomas clínicos muy inespecíficos, vamos a ver ahora, pero desde el punto de vista inmunológico el virus está actuando y está minando el sistema inmune. Y luego aparece este otro rectángulo vertical en rojo justamente porque aparecen esto librado a la evolución natural de la enfermedad, ¿no es cierto? Aparecen aquí enfermedades, infecciones concomitantes. No solo infecciones, también tumores, infecciones, enfermedades, patologías concomitantes debidas a la inmunodepresión. Hay algunas de esas patologías que son debidas al HIV, al virus, a la cantidad de virus que hay, la carga viral elevada que hay aquí, para que se produzca esto, y la baja cantidad de CD4, y también infecciones que aprovechan, infecciones oportunistas. Cuando hablamos de la enfermedad inicial, es el momento, entonces, entre la infección y la seroconversión, que aparecen anticuerpos. La clínica puede tener fiebre, febrícula, poliadenopatías, pero esa cefalea, puede tener dolores musculares, articulares, rash cutáneos, náuseas, vómitos, diarrea. Esas poliadenopatías son blandas, escasamente dolorosas, no adheridas a planos profundos, no adheridas entre sí, parecen adenopatías inocentes. Cuando viene esa etapa amarilla, rectángulo acostado, infección asintomática, es una latencia clínica pero no inmunológica. El paciente la gran mayoría no tiene ningún síntoma. En el examen físico podemos encontrar ganglios, adenopatías, otra vez elásticas, simétricas, no adheridas, en axila, en ingle. Muchos de nosotros, si nos palpáramos la ingle hoy, por ejemplo, encontraríamos algún de esos gangliecitos que nosotros les decimos inocentes. Nadie piensa que por encontrarse uno de esos ganglios está infectado. El paciente contagia y no lo sabe. El doctor Lupo el año que viene les va a enseñar una fase intermedia entre esta fase de latencia clínica y el periodo de inmunodeficiencia, que es la enfermedad moderada. Cuando aumenta la carga viral, ahora lo vamos a ver, y disminuyen concomitantemente, porque disminuyen los CD4, porque carga viral y CD4 actúan inversamente proporcionales. En la clínica pueden tener alteraciones de la mucosa, mucositis, llagas, lo que la gente dice llagas, lesiones. Nadie por tener un afta bucal dice, wow, tengo una enfermedad, tengo un HIV y estoy en enfermedad moderada. Puede tener infecciones respiratorias a repetición,
tampoco nadie dice por eso, dolores articulares, puede tener herpes bucal, labial, herpes simple tipo 1 recurrentes, uno lo atribuye a estados de estrés, o patologías preexistentes, puede tener algunas alteraciones hematológicas que pueden ser hallazgos. Y luego, sin tratamiento, evolución natural, vuelvo a repetir, podemos llegar a la enfermedad, al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que esas son las siglas de SIDA, cuando hay un descenso de los CD4 menor a 150-200 células por mililitro y en la clínica aparecen lo que antes habíamos hablado, enfermedades oportunistas y neoplasias. Puede tener trastornos neurológicos. El paciente dados por el virus, ahora lo vamos a ver, puede tener un importante deterioro del estado general del paciente. Cuando hablábamos de esas infecciones oportunistas, años cuando empezó esto y no teníamos un laboratorio como hoy tenemos para poder predecir cuándo va a venir esta etapa de inmunodeficiencia, aparecían las enfermedades marcadoras de SIDA. A un paciente HIV positivo con anticuerpos específicos positivos en su suero, decíamos, es un portador del HIV. ¿Está infectado? ¿No está enfermo? Todavía, ¿cuándo va a estar enfermo? ¿Cuándo va a tener SIDA? Cuando aparecían estas marcadoras de SIDA. Íbamos a la retaguardia, íbamos a tratar la punta del iceberg, pero no y evitábamos la colisión, porque a lo sumo el paciente salía de esa, pero se iba a infectar en otra y se iba a morir. Estoy hablando pasado. Y neumonías, esas bilaterales gravísimas por neumocistis girovesi. Algunos de ustedes seguramente ha visto la película Filadelfia, que fue la primera que habló del HIV, o la puede ver. El paciente muere de una insuficiencia respiratoria por una neumonía bilateral por neumocistis girovesi. Esofagitis. Las esofagitis en un paciente HIV pueden ser por cándidas, pueden ser por citomegalovirus, pueden ser por herpes simple tipo 1, tuberculosis diseminadas, pulmonares y extrapulmonares, histoplasmosis diseminada, un hongo profundo que ya lo vamos a ver, infecciones por citomegalovirus. Habíamos hablado de esofagitis, pero también pueden tener meningitis por citomegalovirus. El citomegalovirus es un virus herpes de la familia Herpetoviridae que vamos a ver prontamente, pero ya les adelanto que es un virus muy difundido, que a los normocompetentes puede no darnos ninguna sintomatología o a veces una infección banal, respiratoria, pero a los inmunodeprimidos puede causarles infecciones muy graves, como por ejemplo meningitis por citomegalo. Toxoplasmosis de localización cerebral, en general múltiples abscesos cerebrales, Cryptococcus neoformans, que puede tener meningitis por Cryptococcus neoformans o criptococoma, encefalopatías, en general por virus herpes simple tipo 1, cistoisosporidiasis, que dan diarrea, diarreas prolongadas, de más de 2 meses, de un mes, 2 meses de evolución, diarreas crónicas que desnutren mayormente al paciente y aumentan la inmunodepresión. También, aparte de citoisospora, también puede tener Cryptosporidium parvum. Los dos son parásitos unicelulares, protozoarios, productores de diarrea. En general, en los normocompetentes nos dan diarreas autolimitadas, una semana, menos, 2, 3 días de evolución, diarreas de esas que nadie le da mucha importancia, hace dieta y pasan, pero en los pacientes HIV, en esta etapa pueden dar diarreas crónicas incoercibles y era una, por ejemplo, el Cryptosporidium era una de las marcadoras de SIDA.
Nosotros hacíamos en el laboratorio una coloración que ya la vamos a ver, que es la coloración de Kinshum, y a los pacientes HIV los seguíamos por Kinshum. Les tomábamos muestras habitualmente de materia fecal, una vez cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, buscando el Cryptosporidium. Cuando aparecía el Cryptosporidium decíamos, oh, está en etapa de inmunodeficiencia. Miren lo antigua que soy. Sarcoma de Kaposi, por eso son esas elevaciones, pápulas rosadas de la piel. Por eso también se le llamó la enfermedad rosa, la peste rosa, un poco porque se decía que los primeros grupos de riesgo, en realidad los primeros grupos de riesgo fueron los hemofílicos, pero los grandes grupos de riesgo al principio fueron los homosexuales y entonces se decía que era la peste rosa, pero también se le decía eso por las manchas características en la piel de los pacientes, linfoma de Burkitt, que no tenemos nosotros, sí tienen en África, y carcinoma de cervix invasivo. Mujeres que con un Papa Nicolau negativo de hace un año o menos, cuando se fueron a hacer el próximo control ginecológico o por sangrado encontraron que tenían un cáncer de cuello que había evolucionado de una forma tórpida, hiperaguda, y entonces cuando fueron a buscar vieron que podía ser que eran pacientes HIV. El propio virus, ¿se acuerdan que hace un ratito ya les dije que podía dar alteraciones tanto renales, cardíacas, neurológicas? Creo que ninguna de estas son comunes, pero creo que las neurológicas, la meningitis, la encefalitis por el HIV, pueden verse, reumatológicas, hematológicas, endocrinas, y mucocutáneas. Puede tener esas lesiones, mucositis, que pueden marcar las alteraciones que da el virus. Fíjense, volvemos a ver el mismo gráfico, lo mismo que vimos para el diagnóstico, pero aquí lo tenemos relacionado con lo que pasa con la carga viral y el contagio de CD4 en el paciente. Cuando el paciente se infecta, entra el virus a la sangre, se replica. ¿Y qué pasa? Fíjate, hay una carga viral, un pico de la carga viral. La carga viral, el virus dice, bueno, entré a alguien que tengo CD4 a gusto para infectar. Infecta y se multiplica. ¿Qué pasa con los CD4? La línea amarilla. Venían acá, venían tranquilos, estaban pacíficos y encontraron esta locura del virus que los mata. Entonces, como encontraron este virus matador, ¿qué hicieron? Se disminuyeron. Pero, ¿qué pasó? Las calos CD4 dijeron, bueno, vamos a ver qué hacemos con esto. Esto me están atacando, vamos a ver. Se replicaron. Empezaron de ese asombro inicial, lo digo de una forma bruta, pero para que ustedes vayan entendiendo y vayamos poniéndonos en tema. Por supuesto que el año que viene lo van a ver de una manera más científica, pero bueno, estamos haciendo raíces, un tronco firme. Después ustedes florecerán hasta donde puedan y donde quieran. ¿Qué pasa con estos CD4? Dijeron, bueno, vamos a ver qué hacemos con esto. Se empezaron a multiplicar. La carga viral cayó y se mantuvo una cierta homeostasis. Por eso decimos que esta etapa sintomática, que en general es de 5 a 10 años, es inmunológicamente activa, pero clínicamente muchas veces poco activa y poco específica, por lo tanto es muy difícil diagnosticar un paciente, salvo por la noción de foco epidemiológica en esta etapa. Entonces, los CD4 dicen, bueno, caí, pero me estoy reponiendo. Y se van manteniendo en valores aceptables. Y como son valores aceptables, el virus cae. Acá es muy importante que el paciente si tiene o no otras infecciones, porque si tiene otras infecciones, vos pensá que por cada infección
los CD4 van a aumentar, más virus para más CD4 para unirse al virus. Entonces a veces puede haber diferentes piquitos de la carga viral. La carga viral desciende, los CD4 se mantiene como este paralelismo. ¿Qué pasa acá? Enfermedad moderada. Los CD4 ya están agotados. El sistema inmune dice, bueno, basta, esto es una cosa que yo no la puedo soportar más, y empiezan a caer. Cuando empiezan a caer los CD4, la carga viral aumenta. Por eso hablábamos que es inversamente proporcional la relación entre la carga viral y el contagio de CD4. Por eso hoy sabemos, lo que les decía antes, que nosotros esperábamos infecciones concomitantes, hoy sabemos acá que ya al paciente se le viene la inmunodepresión. Hoy ya desde el laboratorio haciendo contagio de CD4 y PCR para carga viral, ya podemos predecir en qué etapa estamos, porque el paciente se infectó y hasta que aparezcan los anticuerpos 3 a 6 semanas. Antes era hasta 6 meses. Este es el periodo preserológico, el famoso periodo de ventana. Después, al paciente lo seguimos con carga viral y contagio de CD4, porque acá al paciente yo le digo, no, vos ya tenés anticuerpos, estás infectado. Entonces el paciente me va a preguntar, me adelanto un poco, pero el paciente me va a preguntar, ¿y cuándo me voy a morir? ¿Y qué me va a pasar? Bueno, eso lo voy a saber con carga viral y contagio de CD4. Si el paciente hace tratamiento y adhiere al tratamiento, a los antirretrovirales que cada vez son más fáciles de tomar y son gratuitos, más fáciles porque cada vez son menos pastillas, menos cantidad de droga, menos cantidad de dosis y con menos efectos adversos, esta etapa asintomática se mantiene para toda la vida y nunca se llega a esta etapa de inmunodepresión y por lo tanto no se va a morir el paciente de una infección concomitante, se va a morir de cualquier otra de las enfermedades que pueda tener. Fíjense en otro gráfico semejante, contagio de CD4. Lo rojo es la carga viral, lo azul es el cultivo. ¿Se acuerdan que como habíamos dicho, cultivos celulares no hacemos para virus, no hacemos en los laboratorios clínicos? Porque son engorrosos, costosos, se contaminan, en general son lerdos. Habíamos dicho, y ahora vamos a ver, disculpen, que hay otras técnicas para diagnóstico directo de los virus. Esas técnicas, por ejemplo, en la biología molecular, la reacción en cadena de la polimerasa, la PCR, que está tan de moda ahora con el coronavirus, y vemos que la correlación, ¿esto para qué sirve? Para que ver la correlación entre la PCR con el cultivo es muy semejante. ¿Qué quiere decir? Que la PCR sirve para hacer diagnóstico de la carga viral. Incluso, como la PCR es una amplificación del genoma, entonces vemos que nos da una muy buena correlación con el gold estándar, que el gold estándar para cualquier método de diagnóstico directo sigue siendo el cultivo. Esa es la historia natural sin antirretrovirales, ¿no es cierto? Vamos al diagnóstico. ELISA. Los de cuarta generación, los más modernos, acortan ese periodo de ventana. En ese caso, son más sensibles. Pero ahora vamos a ver los algoritmos. ELISA justamente para buscar anticuerpos. Se confirman con el Western blot. Ahora vamos a ver el algoritmo. Se confirman con el Western blot.
Existen hoy nuevos algoritmos que utilizan otras técnicas confirmatorias. Y luego que tenemos un paciente con anticuerpos confirmado con el Western blot, es decir, paciente cero positivo, la PCR, que se hace la carga viral, y también se puede medir el ADN proviral integrado al genoma. El 60% de los pacientes infectados tienen clínica, pero no se diagnostican. Esas clínicas inespecíficas, esos síntomas y signos inespecíficos que nosotros hemos ya visto. ¿Qué pasa en la enfermedad inicial? El triangulito rosa. Los anticuerpos demoran entre 2 y 12 semanas. Solo se dosa en dosaje de GP, de antígeno, GP24 solamente, o P24 solamente en pacientes con alta sospecha. Pacientes que han tenido relaciones con personas infectadas, pacientes que han recibido transfusiones no controladas, eso es muy raro hoy, pacientes que han usado drogas endovenosas, pacientes multitatuados, y también se puede hacer ADN proviral, por ejemplo, en madres HIV positivas. En esa infección asintomática, ¿qué pasa? Hay una respuesta intensa del virus, puede no eliminarse el virus. ¿Qué se hace en ese periodo? Recuento de CD4 y carga viral por PCR. Con estas dos determinaciones manejamos todo este periodo. Y cuando hacemos un screening poblacional, eso es lo que les decía al principio en la enfermedad inicial. Por ejemplo, no sé si es el 1 o el 2 de diciembre, creo que es el 1, el Día Mundial del HIV, y hay determinaciones en la calle. O, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, tuve varias parejas, o un paciente viene y te cuenta, tuve varias parejas, qué sé yo, no tengo noción de foco, pero quiero saber. Se le hace una ELISA. En general, esos ELISAs, por ejemplo, de screening poblacionales, son ELISAs de baja especificidad, porque son ELISAs baratos, que uno trata, la gran mayoría de los que va por la calle y dice, no me lo hago, le van a dar negativo. Vieron que hay 130 y pico mil infectados en el país, ¿no? Un ELISA negativo sin noción de foco descarta. Un ELISA de esos de screening positivo se repite. Se repite con otro ELISA, en general de cuarta generación, negativo. Se asustó, brinda con champán, se salvó, no tiene nada. Un ELISA positivo se confirma, como habíamos visto antes, con el Western blot. Western blot negativo, brinda con champán y brinda y compra un champán caro porque se asustó, bien asustadito, y un ELISA positivo confirmado. Es portador del HIV. Esa aportación va a ser de por vida. Ahí viene la pregunta del paciente. ¿Cuándo me voy a morir? ¿Qué me va a pasar? Ahí, carga viral y contagio de CD4. Porque estos pacientes no sabemos cuándo se infectaron. Algunos vienen con una noción de foco clara, pero la gran mayoría no saben en ese periodo de 5 a 10 años cuándo están. Entonces ahí lo manejamos con carga viral y contagio de CD4. ¿Qué pasa cuando un agente de salud se contagia? Por ejemplo, un pinchazo con una aguja, un bisturí, un corte, salpicaduras de sangre, o las famosas, vieron en la plaza, encontré una jeringa, en el colectivo había una Gillette con sangre, todas esas cosas que dice la gente, que aparecen en el imaginario popular. Las situaciones laborales, ocupacionales, cuando hay una posible exposición al HIV, es una urgencia y son de denuncia obligatoria.
ustedes se pincharon con una aguja de un paciente, tenga o no tenga HIV, sepan o no sepan, tienen que sí o sí declararlo. Tienen que declararlo, avisar al superior, al jefe, al director, si están en un hospital, a las autoridades de salud de la municipalidad, de la provincia, y hay que iniciar precozmente, lo más rápido posible, el tratamiento. Porque ese tratamiento precoz es el que va a favorecer que esta persona no se infecte. Los riesgos de infecciones, miren ustedes, y eso es entre nosotros, a la gente no hay que decírselo, porque es un virus poco infectivo, necesita exposición reiterada al virus. Fíjate, percutánea, pincharme con la aguja de un paciente infectado, le saqué sangre y me encapuché, cosa que no tengo que hacer, tengo que mandarle al descartador rígido y me pinché. También depende mucho el paciente qué carga viral tenga, porque si tiene una carga viral muy baja o cero, es imposible o es casi imposible que te contagie. Pero suponiendo, mira, la literatura dice 0,3%. Exposición a las mucosas, me salpicó la sangre en la esclerótica, 0,09%. Piel sana menor a 0,09%, prácticamente imposible. ¿Qué marcadores tenemos? Lo que antes decíamos, siempre me adelanto al Power, es normal. ¿Qué inóculo tenía el paciente? Porque si tenía una carga viral cero, la ruta de la exposición, si fue inmediatamente, porque si dejás sangre seca, sangre vieja, la jeringa en el arenero, el virus está muerto. El tipo de accidente, si fue por piel sana, si fue por conjuntivas sanas, escleróticas sanas o lesionadas. Y acá tienen el esquema, no voy a nombrar porque no quiero meter más tratamiento de lo que a veces meto, pero es el esquema que se hace y es el momento ideal, menor de 72 horas, lo más rápido posible. Porque si ponemos este esquema lo más rápido posible, lo que inhibimos es la fusión. Si inhibimos la fusión, paso 1, el agente de salud no se va a infectar. Aquí tienen todos los esquemas que podemos hacer. De todas maneras son gratuitos, se los tiene que proveer, por eso es de denuncia obligatoria. ¿Qué hacer ante un accidente? Es un virus envuelto, doble capa lipídica, sensible a los detergentes. Así que lavado y cepillado con detergente, con glutaraldehído. Esa cuestión que dice la gente, hay que hacerlo sangrar. Es cierto, hay que cepillar, abrir la herida, lavarla bien. Denuncia obligatoria, lo que ya hemos dicho. Tratamiento inmediato. Es la forma de que el paciente, de que ahí el accidentado no se contagie. Deben realizarse los test para anticuerpos. Ya sé, ustedes dicen anticuerpo, ahí no va a tener el tipo. Tiene que ser 0, porque no está infectado. Ojo que hay pacientes o personal de salud que pueden estar infectados anteriormente y no lo sepan. Y también hubo casos de personal de salud que estaba infectado, lo sabía, pero simuló o se pinchó para endilgarle al sanatorio o al hospital, al sitio donde trabaja, la idea de que se había contagiado ahí, para después conseguir una indemnización. Sobre todo esto pasó en Estados Unidos, por eso hoy se hace anticuerpos desde el tiempo 0, ahí no tendría que tener, y también hay que repetirlo a la semana 6 y a la semana 12. Y también se lo sigue por carga viral a estos pacientes. ¿Cómo se los monitorea? Y ojo, porque estos pacientes
que pueden tener otros virus. Es muy común que estos pacientes HIV tengan muchos virus, múltiples virus que se contagien por las mismas vías. Ya hemos visto hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D para los que tienen B, y pueden tener otras infecciones como sífilis, así que está bien seguir a esos pacientes y tener cuidado porque pueden tener múltiples infecciones. Aprovecho acá para hacer una aclaración que me pidieron por las comunidades. Cuando grabamos la clase de hepatitis, no sé si quedó claro o quizás me confundí, no lo sé, nunca me escucho las clases porque no me gusta mi voz, cómo hablo, no me gusta para nada, así que el que tiene que escuchar estas clases es Nahuel, para ver si están enteras por lo menos. Pero ahí quiero hacer una aclaración, una alumna me dijo o me escribió que o lo dije mal, que puede ser, a veces me puedo haber confundido, o no se entiende. Con respecto a la hepatitis D, ¿se acuerdan que la hepatitis D necesitaba el antígeno S, el antígeno de superficie del virus B, para poder producir infección? Y que la coinfección, es decir, en una misma relación o en una misma jeringa, en una misma exposición, haber contraído ambas B y D juntas, es en general una hepatitis más grave que la superinfección. Tener una hepatitis B y después ponerse en contacto con otro paciente, con otra sangre, o con otro semen o con otros humores, con virus D. Entonces, coinfección, las dos juntas, más grave que superinfección, tener B y infectarse por D. Hago acá la aclaración para todos. Hoy en día no hay cura, todos lo sabemos, pero el tratamiento antirretroviral, ya lo dijimos al principio, hace que el paciente tenga una carga viral indetectable, una carga viral cero para la forma que tenemos de detectarla. Y esto, mientras que la carga viral sea cero, sea indetectable, el paciente nunca va a tener una inmunodeficiencia. ¿Por qué? Porque cuando la carga viral es tan baja como cero para nosotros por los métodos que tenemos para detectarla, los CD4 van a tener un valor mayor a 400 células por mililitro, un valor que nos asegura no tener infecciones concomitantes, por lo menos de estas oportunistas. Nos asegura es una forma no correcta de decirlo. Hace que una carga viral indetectable con un contagio de CD4 aceptable, el paciente no va a tener manifestaciones de inmunodeficiencia. Por eso la población con HIV tratada correctamente puede llegar a la adultez y fallece por otras patologías propias de lo que le iba a pasar. Un cáncer, un accidente cerebrovascular, cardíaco, lo que quieras, a lo que estaba predestinado a morir y no por el HIV. Hoy en día, indetectable, PCR indetectable, podemos decir intransmisible. Hay dudas, hubo dudas, pero hoy se habla de que un paciente con una carga viral indetectable es un paciente que no transmite. Pareja 1, riesgo de transmisión en parejas cero discordantes. Partner 2, riesgo de transmisión en parejas homosexuales. Y el riesgo de transmisión en parejas heterosexuales. Por eso hay evidencias contundentes, lo leo, de que las personas que no viven con el HIV, con el HIV con una carga viral indetectable, no pueden transmitir el VIH mediante el intercambio sexual. Es del ONUCIDA del 2018.
¿Qué significa esto? Parejas que son, que podrían no usar condón si el virus es indetectable, si la carga viral es indetectable. De todas maneras, siempre lo pensamos como una duda, aunque hoy es lo que se promulga. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Prevenir nuevas infecciones y detectar los pacientes a tiempo para instaurar el tratamiento. Bueno, hasta acá hoy. Nos vemos la próxima. Esta semana voy a tratar de grabar las clases que faltan para las infecciones de transmisión sexual.